Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a nuestro programa de radio que va a tener una duración de 15 minutos para esta sesión. Va a ser sobre un tema muy interesante que es también muy importante para el desarrollo económico y social del país, sobre la regulación e institucionalidad del sector solidario. Y por supuesto tenemos que ver el impacto que genera en la sociedad y lo vamos a ver mediante su aporte al PIB. En primer lugar, lo primero que tenemos que decir es que es importante definir que el sector solidario es lo que es el sector solidario, que es muy importante. Este sector se refiere a aquellas organizaciones que buscan satisfacer las necesidades económicas y sociales de sus miembros. Esto lo hace a través de la solidaridad, como dice su nombre, la ayuda mutua, la cooperación, intentar ver a toda la sociedad como un sistema que se ayuda, como eslabones que conforman las personas y que cada una es importante del proceso. Ahora está, estas organizaciones están conformadas en el sector solidario por cooperativas, mutuales, asociaciones o fundaciones que tengan el objetivo de realizar actividades solidarias con la población. Listo. Este sector solidario es muy importante para las economías de los países. Contribuye significativamente al PIB, al Producto Interno Bruto. Esto se puede observar mediante datos que proporciona la Superintendencia de Economía Solidaria en Colombia, por ejemplo, que es el país donde nos encontramos. Este sector solidario representa el 7% del PIB, mientras que en Ecuador, un país vecino, que es similar a nuestra situación económica, representa el 10% del PIB, obviamente un porcentaje mayor, que significa que este país es más solidario con su población. Ya que vimos que es tan importante este sector, tenemos que hablar también sobre cómo fortalecerlo. Por ejemplo, el sector solidario puede desarrollarse de manera efectiva y sostenible porque su importancia permite que el país le genere atención y fondos. Por lo tanto, debe estar regulado y mantener una institucionalidad adecuada. En ese sentido, los gobiernos juegan un papel fundamental, porque son los que regulan y los que generan una serie de leyes y pasos que conforman la institucionalidad de este sector. Claro, el gobierno entonces se encarga de crear políticas públicas que permiten el fortalecimiento del sector solidario. En este caso, ya que reconocimos la importancia de su participación en el PIB y también hemos analizado que el gobierno necesita regularlo para un correcto funcionamiento, porque no es solo que un país tenga un sector solidario, unos objetivos claros que claro pueden decirle a la población que están haciendo algo, pero en realidad se necesitan resultados. Claro, ¿cómo se llegan a estos resultados? Poniendo claro unos objetivos, comprobándolos, haciendo sesiones para que la población esté al tanto de lo que se está haciendo, que no sean solo pajaritos en el aire. Necesitamos acciones que demuestren que este sector, además de lo que dice teóricamente de funcionar para la economía del país, también muestre resultados claros, un impacto que se pueda medir en cifras, en participación ciudadana. Por esto, el sector solidario entonces debe estar conformado por organizaciones que se basen en principios claros. Estos principios hablan de solidaridad, cooperación y ayuda mutua. Entonces, estos principios deben ser la base de cualquier cooperativa, mutuales o asociación que se diga que pertenece al sector solidario. Ya mira, además de proporcionar ayuda a la población, esta ayuda la ofrecen por medio de la generación de empleo o aumento de riqueza, y también promueven la inclusión social y contribuyen al desarrollo sostenible. No solo hablamos, bueno sí, se habla de población, pero no un género en específico. Cuando hablamos de inclusión social, se trata de incluir a todas las personas de una sociedad, a todas las personas que estén en un país, independientemente del género, de la discapacidad o de la creencia o de la etnia. Cualquier persona que pertenezca al país o a la asociación o a la cooperativa
basado en sus capacidades y en su situación económica, va a recibir el mismo tipo de ayuda. Claro, hay personas que en realidad no necesitan la ayuda, por eso se necesitan las regulaciones y se necesita que haya siempre un filtro para hacerle llegar la ayuda a las personas que en realidad lo merezcan, y no a cualquier persona que como aquí en Colombia siempre, que crea que es el más vivo de todos y vaya a participar en eso, y en realidad lo que se necesitan es, además de solidaridad, se necesita mucha confianza y mucha responsabilidad para entender que hay personas que en realidad necesitan mucho esta ayuda y son las que de verdad deberían ofrecerla. Bueno, esta regulación del sector solidario se hace por medio de leyes y regulaciones que cada país decide. El gobierno decide el funcionamiento del sector solidario y lo regula por medio de leyes. Estas leyes tienen que establecer requisitos para la creación de cooperativas y asociaciones, porque claro, no se pueden tampoco crear asociaciones como uno quiera. Tiene que siempre estar primero basado en las leyes y en los requisitos de cada país. Por ejemplo, en muchos países las organizaciones encargadas de la regularización y supervisación del sector solidario son los ministerios de Economía y las superintendencias de cooperativas y mutuales. El objetivo de esta regulación, claramente, es garantizar la transparencia, eficiencia y solvencia financiera de las organizaciones solidarias. En países, por ejemplo, como Colombia, con alto grado de corrupción, es muy importante que cualquier institución que se cree ofrezca a la población una transparencia y un informe de la situación clara, ya que si no se alcanzan a cumplir los objetivos planteados, al menos se le deje ver a la población o a las personas en los pasos a seguir para corregir estos problemas que no permitieron alcanzar la meta de los objetivos planteados, y no simplemente desaparecer o ofrecer un servicio mediocre. Se necesita compromiso de verdad de estas instituciones. Ahora bien, ya está clara la importancia y las regulaciones. Tenemos que hablar entonces de cómo afecta o cómo este aporte influye en el PIB. Según los datos de la Alianza de Cooperativa Internacional, el sector solidario genera el 5% del PIB mundial y genera empleos a más de 280 millones de personas en todo el mundo. Además, las cooperativas y mutuales suelen ser muy resistentes a las crisis económicas que las empresas privadas o las empresas públicas, por ejemplo, no reaccionan también a estas situaciones de emergencia crítica. Por ejemplo, la reciente crisis económica del 2019 en Colombia, que hablaba sobre que se llevó a cabo por la pandemia del COVID-19, esto claramente afectó gravemente a la economía. Y obviamente también afecta al sector solidario, pero no tanto como por ejemplo afectó a la industria médica, a los hospitales, porque esta situación nos hizo ver claramente la deficiencia que teníamos en implementos médicos, en la situación precaria de los hospitales y clínicas en el país. Claramente cualquier persona lo pudo notar, que no había suficientes camillas para las personas, equipos respiradores, y esto afectó gravemente al PIB y a la moneda colombiana. Sin embargo, uno de los respiros para la población en este sector solidario fue claramente las ayudas que el gobierno proporcionó a la población. No podían trabajar y se les ofrecieron ayudas monetarias, como por ejemplo los estudiantes fue Jóvenes en Acción, para los adultos mayores. También hay un bono para las madres cabezas de hogar, que tengan las madres solteras cabezas de hogar. Y sin esto, muchas personas se hubieran visto mucho más afectadas de lo que en realidad se vieron. Hubieron muchas personas que tuvieron un respiro con esto,
Y claramente estos fondos salieron de alguna parte, pero lo que se trata de esto es mantener una solidaridad con la población, ayudarla y ser consciente de que hay personas que necesitan un apoyo monetario o por entrega de mercados. Por eso, en resumen, la regulación institucional del sector solidario son fundamentales para garantizar un funcionamiento eficiente y transparente, para poder ayudar a mayor cantidad de personas que en realidad estén en situación precaria y necesiten este tipo de ayudas porque pertenecen al grupo de personas pobres, ya sea monetaria o multidimensionalmente en el país. Ya vimos el significado, la regulación de su impacto en el PIB. Es claro la importancia, es claro el aporte, pero ¿cómo influye esto en realidad a la sociedad o a la economía de un país? Bueno, hemos visto que tiene un papel muy importante en la inclusión social y la reducción, específicamente en la reducción de pobreza. En este sentido, las organizaciones solidarias permiten a sus miembros acceder a servicios y a bienes que de otra manera no estarían al alcance de su presupuesto, como vivienda, educación, salud, buena alimentación, servicios básicos. Básicamente le permite a las personas escapar de algunos aspectos de la pobreza multidimensional, que es lo que afecta a la mayoría de personas en los países latinoamericanos, incluso en el de nosotros como nos encontramos acá en Colombia. Entonces, en este sentido, el sector solidario es clave fundamental de cada país, de cada economía, para mantener un desarrollo sostenible y lograr acercarnos al objetivo al objetivo de cada economía, del plan de desarrollo, que sería construir y mantener una sociedad justa e igualitaria, ofrecerle las mismas oportunidades a toda la población, independientemente de cómo se caractericen. Por esto la regulación y la institucionalidad es importante para que se mantengan las mismas condiciones para toda la población, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Entonces, es clave en la economía y en la sociedad, su aporte en el PIB es significativo. Es importante que se mantengan claras y encima de estas sociedades, porque como su papel es tan importante, el grado de atención y de vigilancia debe ser también equivalente al grado de importancia, para que se garantice el funcionamiento, la accesibilidad y el sostenimiento en el tiempo. Entonces, desde este programa, desde esta radio, desde esta sesión, se anima a las personas a que tengan clara esto que acabamos de hablar, esta importancia de este sector, y que entre todos lo animemos y generemos un apoyo para este sector, que muchas veces, como algunas personas no necesitan estas ayudas, no ven el panorama completo de que hay personas ahí afuera que necesitan esta ayuda, esta cooperación, esta solidaridad. Y si no lo hacemos por nosotros, al menos hagámoslo por las personas que están allá afuera y que necesitan esta oportunidad para tener una vida digna y feliz. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en la próxima sesión. Un gusto.